Dios los bendiga, espero que estén teniendo un maravilloso día. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. No perdamos el tiempo, que para todo hay tiempo. Parte 2, ahora sí la parte 2. Como bien fue prometido, la parte 2. La semana pasada como que lo estaba grabando y no me gustó. No sé qué hice, la verdad. Pero, pero ya lo editamos un poquito y ya nos gustó un poquito más el estudio. Vamos a empezar con nuestra introducción, lo de siempre. Pero antes vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias porque nos cuidas, Señor, porque estás con nosotros. Señor, te pido que sea de bendición esta enseñanza, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones y que vayamos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a la introducción. El predicador una vez más analiza la vida de acuerdo a sus experiencias, esta vez haciendo una reflexión respecto al tiempo del que el ser humano dispone para afanarse en la vida. La palabra afán significa un esfuerzo grande o un anhelo inmenso, se usa referente a algo que es difícil de alcanzar o de obtener. En el afán de la vida tomamos decisiones apresuradamente y en el afán continuo de no querer perder el tiempo, tomamos decisiones equivocadas que nos hacen perder el tiempo. Es un dolor terrible llegar a entender esto por las malas. El predicador analiza la vida en sus diferentes facetas y nos enseña que el sabio aprende a esperar en los tiempos de Dios, y para ello nos da un paseo por la relatividad de la vida humana. Relativo a lo establecido, hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Podemos decir también, hay tiempo de plantar y hay tiempo para cosechar. Pero bueno, la naturaleza es indiferente a la vida humana. Nosotros en realidad somos una pequeña parte de ella. Y se dice que para que nosotros pudiéramos sobrevivir en medio de este caos universal y nosotros formar parte de esta naturaleza viviendo como somos nosotros, hemos tenido que adaptarnos a lo largo de la historia. Dicen los científicos que la adaptación de las especies depende de un anhelo intenso por sobrevivir. Yo así le respondí una vez a un entrevistador cuando me preguntó ¿por qué quieres el trabajo? Yo le pregunté porque tengo un intenso anhelo por sobrevivir. No es cierto, es broma, nunca pasó eso, pero sí quisiera haberlo hecho en algún momento. Dicen los científicos que la adaptación, sí, eso ya lo leí. Los organismos complejos como lo es el ser humano, son células conjuntas que viven en un mundo hostil, y la adaptación al entorno y el uso de los recursos que nos rodean nos permiten sobrevivir. El ser humano desarrolló la agricultura para ello. Incluso podemos decir que Dios nos enseñó a cómo plantar las cosas, cómo cosechar también. Dice en Génesis 2:15 que Dios puso al ser humano en la tierra y que lo puso a arar la tierra. La agricultura se trata de un recurso que a la fecha es utilizado para alimentar a miles de millones de vidas humanas en el planeta. Todo el que esté relacionado con las actividades agropecuarias también sabe que la adaptación es la clave. No únicamente tenemos que adaptarnos a la naturaleza, sino que también a nuestras estrategias, si queremos utilizar la naturaleza a nuestro favor. Toda planta, todo árbol, fruto, legumbre, vaina, etc., los animales también, tienen un tiempo de crecimiento y es deber del ser humano ser paciente para poder cosecharlos y para poder utilizar los recursos. En el intento de tomar control de ello, las empresas agropecuarias se han metido con la naturaleza para forzar crecimientos más veloces y resultados mucho más numerosos. Hoy en día se dice que hay más comida en el planeta que personas. Es decir, hoy sí se podría acabar con el hambre mundial. Me parece que el pastor Gilberto lo mencionó en el culto pasado del domingo, o no me acuerdo, pero efectivamente sí, son datos correctos. Hay suficiente comida para acabar con el hambre mundial. Suficiente y más que suficiente. Se tiran toneladas de comida al mar desechándose porque es muy caro llevarlas a las personas con necesidades, y a la gente le gusta mucho el dinero y le gusta no gastar, ¿verdad? Ahora, la consecuencia también de todos estos crecimientos artificiales es que los científicos dicen que las frutas y las verduras ya no tienen la misma calidad nutricional, incluso la carne de res o la carne de cerdo o la carne de pollo ya no tienen la misma calidad nutricional que antes. Y que sus componentes ya a la fecha, muchas cosas ya crean componentes tóxicos para el ser humano
que como significa la palabra tóxico, nos hace daño, nos hace daño. Como el pastor, por ejemplo, el pastor Gilberto de Oreb, él es celíaco, es decir, que no puede comer gluten porque le hace daño, de verdad, que si él come gluten no es como que le dé una indigestión nada más. Al pastor sí se puede ir al hospital, incluso se puede morir por comerse una torta de jamón, de veras, sí le puede pasar eso. Alguna vez llegó con nosotros, estábamos como varios chavos platicando y nos contó que en una ocasión fue a unas plantaciones de trigo salvaje y que le ofrecieron de sus productos y que comió y no le pasó nada, y no le pasó nada. ¿Qué pasa aquí? Pues que el producto natural que ha sido modificado por la mano humana tiene sus consecuencias y tiene sus consecuencias negativas. En nuestro contexto tal vez no somos agricultores, pero sí debemos saber que conforme a lo que Dios estableció, todo toma su tiempo. Uno planta y la naturaleza hace su trabajo, y hace falta que aceptemos que no todo es como quisiéramos que fuera, que no a todo le tenemos que meter mano para transformarlo en algo imperfecto, ¿no? El sabio reconoce que hay cosas que no están en nuestras manos, cosas que no podemos cambiar por mucho que nos afanemos. Dice el Señor Jesús: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Lo establecido está para saber cómo adaptarse a ello y no para controlarlo a nuestra conveniencia. Primera enseñanza del día de hoy. Ante las dificultades personales, confiemos en Dios. Estaba hablando alegóricamente hace un segundo, y es importante que lo entendamos también no nada más en conceptos macro, en conceptos que no nos interesan mucho, sino en conceptos también que son de nosotros. Es verdad que uno tiene que aprender a aceptar las situaciones de la vida, no con una vista conformista, no, sino aprender a aceptar que lo que sucede, en primer lugar, no es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Algunos piensan que las cosas que nos pasan son movidas por una fuerza externa, que tenemos dificultades por el karma, ¿no? Que hicimos algo malo y se nos está castigando, la retribución, se piensa, ¿no? Que hicimos algo malo y Dios nos castiga, o una fuerza externa nos castiga. También se piensa de maldiciones generacionales, ¿no? Que los papás hicieron tal cosa y nos lo transmiten a nosotros. O también se piensa que tenemos mala suerte, o porque el diablo también, muchos culpan al diablo o a Dios, dicen Dios me odia y por eso me pasa esto. Lo cierto es que la vida puede tornarse dura por naturaleza. Y no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, de verdad, sino que es consecuencia del caos general. Hay que saber identificar cuando las cosas son nuestra culpa, cuando vemos al espejo y decimos, ay, ahí está el culpable de todos mis problemas. También tenemos que reconocer cuando es culpa de otros y pues adaptarnos a eso y también aprender a perdonar a los demás identificar, cuando las cosas pasan sin razón aparente. Yo tengo un riñón, por ejemplo. ¿De quién es culpa? Pues de nadie, o sea, tal vez sí influyeron varios factores diferentes, tal vez fue Dios, ¿no? Podremos decir, me dio bonita voz, me dijo este chavo va a cantar bien bonito, pero le voy a quitar un riñón para que no se ensoberbezca, yo qué sé, ¿no? Podríamos suponer, pero pues no es culpa de nadie en realidad que haya nacido así. Me decía una persona un día en medio de su mala fortuna, lo había terminado su novia, había perdido su trabajo, se había peleado con su mamá, estaba muy mal el tipo. Decía él, ¿por qué a mí? Y yo le pregunté, ¿por qué no? Y se quedó así como, caray, ¿cómo? Si cosas malas les pasan a todos, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ellas? ¿Somos especiales? ¿Somos dioses acaso para que no nos pasen cosas malas? No, no es así. Parte de la vida también es que nos pasen cosas malas. En segundo lugar, debemos de aprender a aceptar lo que sucede porque nos hace más fuertes. Hay veces que la tierra que nos toca es infértil. En nuestro país hay diferentes tipos de tierras. Las del sur de nuestro país son tierras fértiles. Uno escupe una semilla de sandía en la tierra y a los días va a haber una planta de sandía ahí, de verdad. Pero las tierras norteñas son más difíciles. Es muy fácil que una planta se seque o que nunca germine.
Para que germine es necesario cavar profundo, lo que hará la planta más fuerte. ¿Por qué? Porque va a tener que profundizar sus raíces más para obtener el nutrimento y va a tener que cavar hacia arriba para poder salir y salen árboles que prevalecen, que son más fuertes. Esta alegoría alguna vez me la dijo también el pastor Gilberto. Ya lo cité muchas veces y creo que lo voy a seguir citando. En una cita de consejería me lo contó y me gustó mucho porque es verdad, así es la vida. Había ocasiones en las que nacemos con dificultades, que nuestro contexto es una tierra dura, que nuestro cuerpo tiene deficiencias, pero en medio de eso siempre existe un propósito, y las personas que logran superar la adversidad de la mano de la sabiduría de Dios serán árboles fuertes y victoriosos. Gloria al Señor por ello. El Señor no quiere que nos hinquemos ante las dificultades. No es el plan de Dios que nos hinquemos ante las dificultades, sino que lo busquemos a Él en medio de las dificultades y que sí nos hinquemos ante Él para superarlas. Ese es el plan de Dios. También debemos aceptar las cosas que suceden en la vida. Número 3, porque Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Como con Abraham y Sara, vimos en la primera parte de esta serie, que ellos se desesperaron, que desconfiaron de las promesas de Dios y se equivocaron, y en su error se llevaron de corbata a la esclava Agar, a la esclava egipcia Agar. Ellos dos actuaron mal, pues es fácil desconfiar de un hecho que parece imposible. Sara era una mujer estéril de edad avanzada a quien Dios le concedió la oportunidad de vivir en carne propia la acción poderosa de su mano, concediéndole el milagro de parir un hijo siendo estéril, de parir un hijo siendo estéril. Eso es maravilloso. El Señor hace maravillas en la vida de Sara, hizo maravillas en la vida de Sara, y lo puede hacer también en la tuya, así como lo hace también en la mía. Ante las dificultades personales de la vida, debemos reconocer primero que Dios no tiene la culpa, aceptar que en Él hallamos respuesta y confiar plenamente en Él, porque estamos en sus manos, porque nos ama. En segundo lugar, segundo punto, ante las dificultades de la naturaleza, confiemos en Dios. La naturaleza es impredecible, hermanos, y hay veces que suceden cosas que no esperamos, ¿no? La semana pasada platicábamos acerca del año 536 después de Cristo, el conocido peor año de la historia de la humanidad. 3 volcanes hicieron erupción y cubrieron de ceniza el cielo. Eso causó la muerte de más de la tercera parte de lo que en su momento se consideró el Imperio Romano. Fue la peor catástrofe de la historia de la humanidad. No crecían plantas, la gente se moría. De verdad, se pudrían las aguas de los ríos y todo. De verdad, pasaron cosas horribles ese año, esos 2 años específicamente. Les contaba también que en medio de esa situación la Iglesia fue una parte importante en toda Europa, pues era la única asociación que refugió a la gente con necesidad. Cuando otras religiones se llenaban de desesperanza y culpaban a los dioses, decían: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? La Iglesia era luz en medio de la tempestad. Era paz en medio de la adversidad de las personas. Eso es el Señor en nuestras vidas, aún en las dificultades. Él es paz para nosotros. Dice Mateo 8, 23, 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Era una tempestad. Se movía la barca para todos lados. Ellos tenían miedo. Pero Jesús estaba dormido. Y qué pesado tenía el sueño el Señor. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, le gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Se levanta, yo me imagino así como con ojos pispiretos. ¿Qué les pasa? No, hombres de poca fe, les dijo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y a las olas y quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Dios es el Señor de la naturaleza también y cuida de nosotros. Y lo curioso es que lo sabemos. Aquí en México mucha gente dice gracias a Dios, ¿no? Es una frase común mexicana, gracias a Dios. Primero Dios, dicen muchos, ¿no? Gracias a Dios por tal cosa. Sucede tal cosa, una persona sufre un accidente y no pasa a mayores y decimos gracias a Dios. Y efectivamente, gracias a Dios. En el 2017 hubo un terremoto terrible, muchas personas fallecieron, pero también muchas personas fueron encontradas. Gracias a Dios. Pero es curioso cómo en medio del caos
Y en medio también de milagros de salvamento, de la alegría de muchos, también muchos otros cuestionaban a Dios. ¿Por qué permites que suceda esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vuelvo a decir. Las cosas naturales no son un castigo de Dios. Sí son parte de la consecuencia de una mala decisión que tomamos hace muchos años. Algunos diríamos, si yo fuera Eva, no hubiera comido del fruto. Pero en la búsqueda de la verdad de Dios nos encontramos que efectivamente sí. Decía una hermana, apenas tuvimos un estudio en una zarza, y hablábamos acerca de eso, ¿no? De la caída del ser humano. Y la hermana decía que se bautizó recientemente, que es nueva en la fe, y decía ella, yo creo que todos comeríamos del fruto. Yo creo que todos comemos del fruto, dijo ella. Es decir, todos queremos definir nuestra propia vida, todos los días con nuestro propio concepto del bien y del mal, creyéndonos más que los demás y asimismo creyéndonos más que Dios. Y cuando viene la tempestad nos atrevemos a cuestionar, ¿por qué a mí? No porque a nosotros. No, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Vuelvo a preguntar. Podemos concluir, hermanos, que el Señor tiene la naturaleza en sus manos y que no debemos de afanarnos por intentar controlar y cuestionar las cosas que Él mismo estableció, y más bien debemos de confiar en Él en medio de nuestras dificultades. Dice el predicador, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dios estableció la naturaleza y es como es, y será así como es. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, para que reconozcamos quiénes somos nosotros en este mundo y lo busquemos a Él. Hay cosas en este mundo que se salen de nuestras manos, cosas que en desacuerdo con ellas quisiéramos cambiar: el cuerpo, la altura, el rostro, la voz, alguna enfermedad, alguna deficiencia, el color de ojos, el género, etcétera. Hay gente que quiere cambiar el género, ¿no? Etcétera. Hay cosas que están fuera de nosotros y quisiéramos controlar también: el ganado, las plantas, el clima, los desastres naturales. Pero algo que debemos entender, por encima de nuestros afanes personales, es que Dios nos hizo incapaces de muchas cosas para que lo miremos a Él, para que tengamos temor de su nombre y entendamos temor como respeto hacia Él, para que sepamos quién es Dios en medio de este mundo caótico, para que en medio de las dificultades que nos presenta la naturaleza, confiemos que todo esté en sus manos y podamos así aceptar que todo viene de su mano. Que todo viene de su mano. Todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y puso eternidad en ellos, dice el Señor. Decíamos en el primer devocional que nos íbamos a basar nuestra interpretación de este libro en Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Hace poco hablaba con un amigo mío y le compartí este versículo, ¿no? Él lo conoce ya de sobra lo conoce. Él sufre una dificultad con su esposa, ¿no? Están orando por un milagro. Y le compartí que me encanta este versículo. Si estás afligido, haz oración. Pero le digo que me gusta complementar este texto con otro más, el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, ¿está alguno afligido entre ustedes? Ora y canta alabanzas. Si estás feliz, ora y canta alabanzas. De esto se trata la vida. En conclusión, hermanos, no perdamos el tiempo afanándonos, que en Dios hay tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Señor y Padre, gracias por tu amor infinito, por tu gracia extraordinaria. Señor, gracias porque nos has bendecido, porque cuidas de nosotros, porque así como a los pajaritos cuidas, Señor, también a nosotros nos cuidas, Señor, y nos bendice, Señor. Haz un milagro en la vida de cada uno de nosotros, especialmente de esta pareja, Señor. Cuida de ellos, Señor, y permítenos disfrutar de esta vida, no afanándonos, Señor, sino buscando tu nombre y buscando la plenitud que tú nos ofreces, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.
Te invito a que me regales un like y una suscripción, eso me ayudaría a seguir haciendo contenido de este tipo. Y recuerda estar atento a mis redes sociales, en donde te avisaré cada vez que subo un video nuevo. Mi nombre es Daniel, alias El Foráneo. Nos vemos luego. Que Dios te bendiga.